Tic, tac, tic, tac. Era el sonido que más resonaba en esa habitación, la cual ese sonido impedía que en un silencio absoluto todo se quedara, dejando verse como la habitación vacía de personas casi en su totalidad se podía observar. Resaltando una figura la cual sentada en uno de los sofás de esa sala se encontraba, estando pendiente de un reloj que frente a él yacía, a su vez que una pila de cubos a su lado mantenía, no dejando ver una mirada que su cabello tapaba impidiendo poder verle los ojos, pero que aún por la reacción que tenía denotaba la seriedad y preocupación que no se podía mostrar. Entonces, ¿qué tan fiable es para mí el hecho que cumplas con tu palabra? Tanto como usted procure seguir los pasos al pie de la letra para recuperar la brecha, además yo cumpliré con mi parte de hacer que se conozcan y se sienta en deuda, pero ya lo que suceda después y tratar de convencerlo dependerá de usted. ¿Y si mejor te obligo a darme la información de su paradero y lo obligó? No tiene caso, ni siquiera puedo sentir dolor. Además, si te cuento de alguien que puede recuperar tu hogar, dudo que siquiera puedas hacer lo que te obedezca sin un buen motivo. Créame, lo mejor y más óptimo es lo que le he dicho, y el plan no puede fallar. ¿Y para esto me diste esta cosa? Eran las voces que se reproducían en una grabación que sus memorias repasaban, queriendo asegurar que todo perfecto fuese a quedar, estando con sus dedos entrelazados. Permaneciendo en un silencio que apenas era suavemente cortada por diversos sonidos, repasando los pasos que en su plan tenía, solo levantó su mirada fijándola en un libro que reposaba sobre la mesa frente a él. Extendiendo así su mano, quiso tomarlo y una repasada a la lectura querer tener solo para asegurar que nada había cambiado. Pero que cuando su acción estaba por realizar un sonido junto a él llamó su atención. Observando un rectángulo que brillaba, siendo el teléfono de su creador, el cual había dejado debido a que a donde iba a ir no serviría de nada. Tomándolo con su mano ya extendida, solo vio lo que en la pantalla se mostraba, siendo un número, el cual respondió. ¿Ahora por qué llamas? Sabes perfectamente que cualquier cambio antes de lo necesario alterará gravemente los planes. Eran las palabras que el chico sentado en ese sofá pudo expresar, contestando a la llamada de la persona al otro lado, no dejando que siquiera ficha persona pudiera hablar, como si de antemano supiese de quién ya se trataba. Sí, ya lo sé, yo también leí el libro de inicio a final y por eso supe que estarías con el teléfono de Goku cerca de ti, pero aún tengo una pregunta para ti, ¿estás seguro de lo que estás por hacer? Ya que sabes lo que te espera si continúas esta locura. Habían sido las palabras respondiendo a la pregunta que la primera persona había expresado, viéndose un azul cabello que con el viento se movía, dejando verse cómo se apoyaba en el balcón de su departamento. Expresando su preocupación, su rostro dejaba verse, pero que pese a eso apenas y en su voz se sentía así. ¿Y qué quieres que haga? Si no lo hago acabaremos peor, literal no tengo opción. Además de que te preocupas, si el plan sale exitoso solo será cuestión de tiempo para que regreses a tu hogar, entonces debería alegrarse, señorita. Decía con su voz neutral y apagada, sosteniendo el teléfono en una de sus manos mientras fijamente veía las manecillas del reloj. Es cierto, pero aún así no creo que sea lo mejor si eso conlleva a que hagas esa locura. Pero ¿qué opción nos queda? Si el plan falla todos perderemos. Eso lo entiendo, pero ¿no crees que Goku se lo tome a mal? Digo, eres prácticamente lo último que quedó de su amigo. Eso lo tengo cubierto, no tienes por qué preocuparte. Y soy consciente de todo lo que puede conllevar este momento. Por eso te digo que no vaya a preocuparse. No puedo evitar sentirme mal, estás arriesgando mucho por una posibilidad que depende mucho de la suerte. Puedo detectar algo más en sus palabras, señorita, ¿acaso me oculta algo? Así que se me nota. A decir verdad, puede que no llevemos mucho tiempo conociéndonos. Pero la verdad es que has sido el único que me ha caído bien y por eso mismo me preocupa saber lo que estás a punto de hacer. Era la conversación que cada uno, su diálogo sobre lo que sucedía, expresaba, mientras que esperaban la respuesta siguiente. Mientras que uno se encontraba en la oscuridad que la habitación le envolvía y su negro cabello que a sus ojos ocultaba.
mientras que la chica al otro lado solo estaba siendo iluminada por la espalda debido a la luz que el interior de su hogar emitía, apoyándose en el barandal de su balcón. No debería preocuparse por alguien como yo. Así que temo que nuestra charla se acaba acá, de lo contrario afectará el resultado esperado. Además, algo como yo que ni alma posee soy bastante reemplazable. Espera un momento. Megumi, escucha lo que tengo que decirte. La verdad, hay algo que no has entendido del libro y es que no es Nese. Pero sus palabras no habían logrado poder terminar, pues apenas si estaba por terminar su oración cuando escuchó cómo su teléfono dio una señal de que la llamada había sido finalizada. Así que me colgó. Ese idiota. Juro que si sobrevive voy a darle una lección que hará que sienta por primera vez el dolor. Expresó para sí misma apretando con fuerza su teléfono, apagando este mismo bajando la mirada. Esta solo se cubrió con sus antebrazos apoyándose en estos, los cuales sobre el balcón permanecían. Mientras que en el solitario lugar que el peli negro se encontraba solo dejó el teléfono en el mismo lugar donde lo había tomado, levantando un poco su mirada él veía como el reloj que tenía marcaba 1 hora y minutos, que por el suspiro que pudo emitir se podía llegar a intuir que la hora esperada se estaba por acercar. Cuando la hora llegue y aquel cuyos sentimientos carezca se dé cuenta de la verdad, entenderá finalmente lo que significa tener humanidad. ¿Pero qué rayos significa? Era el diálogo que a su memoria había sido regresado, colocando sus manos una sobre la otra, sus manos a su boca había topado. Mientras pensaba más y más el que podía significar y por qué las respuestas como tal no le podía dar, pues tenía una idea del poder que el libro podía albergar. Pero no entendía por qué tenía segmentos los cuales hasta alguien como el que había dedicado tiempo a aprender todos los conocimientos humanos en poco tiempo no podía trazar una línea en específica. Que la respuesta le diese: no debo pensar en nada. Total, la hora se acerca. Así que solo me queda quedarme mis dudas y hacer que todo siga la ruta que está escrita. Volvió a hablar tomando el libro que frente a él yacía, poniéndose de pie. A su vez, la mano derecha que libre había quedado en contacto entró con la pila de cubos que junto a él reservó. Cubos los cuales rápidamente, como si arena se tratara o un imán que el metal podía atraer, rápidamente a su ser se habían acoplado. Pasando apenas unos segundos para que nuevamente su andar volviera a querer tomar. Caminando por el pasillo de esa casa hacia una puerta rumbo había tomado. Abriendo esta misma solo veía como inmediatamente se había abierto, las luces se habían encendido, procediendo a las escaleras bajar. Dejando verse como una habitación que llena de equipo permanecía, donde pantallas y cables yacían, junto a una enorme cápsula que no se alcanzaba a ver lo que en su interior se podía ver. Tomando de una mesa que herramientas bien ordenadas dejaba notarse, su mano ahora libre un aparente encendedor había agarrado. El momento cada vez más cerca está, salga bien o salga mal. Algo como esto no puede seguir existiendo. No sé siquiera los grandes cambios que puede afectar y las cosas que puedo llegar a saber, pero no es ni el lugar o momento para saberlo. Todo se descubrirá tarde o temprano y tal vez, solo tal vez, la corrosión pueda ser detenida. Iba expresando a medida que sus pasos frenaban, y un aparente objeto que un cesto de basura parecía similar, con la diferencia que no parecía tener huecos. Entonces, con el mechero que en su mano sostuvo, solo lo encendió, colocando el libro que había encontrado sobre la llama de ese fuego, esperando a que las llamas comenzaran a devorar ese objeto, lanzándolo al cubo, solo viendo cómo comenzaba a ser devorado por las llamas. Apagando el mechero mientras sus ojos de tonalidad oscura veían inexpresivamente cómo la llama poco a poco comenzaba a intensificarse, notando cómo la roja llama en sus negros ojos se reflejaban. Solo espero todo se cumpla, y ningún percance pueda alterar lo que ya está escrito, aunque supongo que el Señor tenía razón, hay cosas que por más que querrás saber las respuestas es mejor quedarse con las dudas, ya que a veces el querer saber lo que necesitas no siempre significa sea algo bueno. Continuó expresando a medida que sus manos en los bolsillos de su ropa había colocado, dejando ver en sus ojos el reflejo de las llamas que poco a poco ese libro iban consumiendo. Pasando por su cuestionamiento varios escenarios que quería averiguar y saber, pero que entendía perfectamente que ese no era su destino y que ya estaba escrito el suyo, no teniendo más que hacer más que seguir la línea que se le había dado.
esperando que ojalá el siguiente sí pueda tener lo que él carece, dándose así la vuelta para de regreso irse, pero que cuando frente a una cápsula la cual el vidrio que impedía tocar lo que dentro de ese objeto pudiera, solo con una de sus manos la extendió y ese cristal tocó. Solo espero no equivocarme, tú estás destinado a seguir buscando la respuesta a las preguntas que seres como nosotros nos hacemos a diario, y no menos importante, tú tienes la oportunidad que yo no tengo, consigue que el Señor vea la verdad. Se había a sí mismo expresado mientras su mano sobre un cristal que debido a algo en el interior que empañó el antes mencionado hacía imposible ver el interior de esa cosa. Retirando así su mano comenzó a su rumbo retomar, dejando en el cristal la marca que dejó una pequeña ventana a su interior. Todo esto gracias al cambio de temperatura que se llegaba a manejar, dejando verse un pequeño hueco que había comenzado a cubrirse una vez más. Mientras que Megumi solo a las escaleras subía siguiendo su destino, antes de que el cristal de esa cabina nuevamente se volviera a empañar, por un instante un aparente mechón de cabello se había visualizado, un cabello que color naranja parecía haberse dejado por un breve instante, solo para verse como las luces una vez más habían sido apagadas. En otra ubicación, fuertes eran las voces que en ese salón se marcaban, la gran cantidad de seres que ahí se encontraban junto a la elegancia de las vestimentas que poseían hacían notar la importancia o elegancia con la cual debían permanecer. Un lugar que de gran tamaño se notaba, junto a los brindis que algunos hacían y la etiqueta que se manejaba daban todo un espectáculo a precisar y resaltar. Pero que de entre toda esa cantidad de personas, en grupos se encontraban algunos seres que pese y a diferencia del resto de personas que parecían despreocupados o felices, sus expresiones solo reflejaban una aparente tristeza que poco se alcanzaba a percibir. ¿Te molesta si te acompaño? Había sido la pregunta que a ella se le había dirigido, dejando verse una chica cuyo cabello naranja atado en una cola de caballo había recibido la interrogante, viéndose como llevaba un atuendo donde el color plateado dominaba el vestuario. Claro, toma asiento. Te agradezco, la verdad es que necesito a alguien de confianza para hablar. Ya que a decir verdad, Irina, necesito un respiro. Iba diciendo la persona que asiento junto a la peli naranja había tomado, siendo esta una chica de edad similar, siendo su principal característica un azul cabello con un mechón de tonalidad verdosa. La verdad, no sabría qué decirte, pero ¿no crees que tus compañeros se pregunten dónde estás? La verdad, los ánimos entre ellos no están bien que digamos. Aunque supongo que es normal. La realidad es que las cosas no han estado bien que digamos. Con la baja de algunos compañeros y atentados, pues normal que estén así. Lamento oír eso, pero no sé en qué te pueda ayudar. No vengo aquí para pedirte ayuda. Solo quiero tu compañía, y con ello despejar un poco la mente. Entonces supongo que podría ayudar en eso. Había respondido Irina con una sonrisa mientras en sus manos sostenía una copa de cristal, solo viéndose como la peli azul solo dejó verse una ligera sonrisa. Bueno, para cambiar de tema. Dime, ¿en dónde está el chico con el que viniste acompañando al señor Mako? Preguntó viendo a todas direcciones buscando con sus amarillas pupilas al chico que decía había traído su amiga. Pues, a decir verdad, ni siquiera yo sé dónde está, solo dijo que iría a revisar algo y no ha vuelto. Qué triste oír eso, la verdad es que cuando los vi pensé que se quedaría. No, la verdad no sé cómo el amo Mako lo convenció de venir. Entiendo. Entonces dime algo, Irina. ¿Cuál es su tipo de relación? ¿A qué te refieres en novia? No te hagas, me refiero a qué hay entre ustedes. Lo pregunto porque me pareció curioso como cuando entraron ustedes venías tomada el brazo de él. Comentó posando sus amarillos ojos sobre su amiga, o mejor dicho antigua compañera. Mientras dejaba ver unos brazos con unas marcas que las cicatrices ya sanadas de su pelea parecían dejar verse. Solo viendo cómo Irina apartó un poco la mirada ante la pregunta mencionada, solo recordando el momento cuando llegaron. A decir verdad, ni siquiera yo sé qué sucede. Nos conocemos pero aún así no somos más que simples desconocidos, le he contado cosas sobre mí pero apenas he podido enterarme de pequeños fragmentos de su pasado gracias a un tercero. Ya veo.
Es una pena, solo espero que esta reunión no vaya a suceder nada malo, ya que si todo sale bien podremos vivir en paz y posiblemente el panteón griego nos ayude un poco con nuestro problemita. Había expresado Zenobia bien inclinó ligeramente la cabeza mientras veía a su amiga, la cual parecía tener la misma mirada perdida como si algo le llegara a preocupar. Si lo que me enteré es cierto, dudo que siquiera Zeus pueda, con eco a dónde vas. Fue el grito exclamado en ese momento interrumpido ese momento que la peli naranja estaba expresando con su susurro fue bruscamente roto su continuar con el grito que se había llegado a expresar. Llamando la atención de ambas mujeres que en sus asientos estaban solo habían logrado ver por un breve momento como una persona de baja estatura había salido corriendo. Para poco después de ver cómo entró a un ascensor, ver cómo Rías junto a su peón le perseguían pero que no habían llegado a tiempo, solo expectantes se percataron como estos después de ver cómo el ascensor se había cerrado, las escaleras habían decidido tomar para ir tras ella. ¿Pero qué está sucediendo? Fue la pregunta que Irina pudo vocalizar, mientras que poniéndose de pie ella esperaba una respuesta a obtener. No lo sé, pero tendré que averiguar qué sucede. Había expresado con dudas, yendo en una dirección que después de unos pasos de la vista de Irina, Zenobia se había desaparecido, no pudiendo decir o hacer nada ella solo asiento había tomado. Dejando salir un suspiro ella solo el último trago a su copa había hecho, dejando el antes mencionado sobre la mesa junto a ella dejando salir un suspiro pues no pensaba que un asunto que en teoría debía ser divertido y relajante pudiera generar tal estrés a su cabeza. Pues primero Megumi antes de irse le reclamó que elija bien la decisión de algo que ella aún no comprendía además de que no entendía por qué de igual forma le había hecho vestirse de esa forma. Que si bien no le molestaba pues de por sí el traje era cómodo, no era mucho de su agrado ya que no estaba acostumbrada a ese estilo de vestimenta. En otro lugar, oscuro y silencioso era el bosque que les rodeaba, con hojas que debido a la oscuridad que había en el lugar se podían pensar que debido a la noche que hacía ese color y ambiente se manejaba. Viéndose dos personas que uno junto al otro caminaban, siendo estos una persona de aspecto femenino y otro masculino, el cual sostenía algo sobre su hombro apoyándose permaneció. Pero qué aburrido es esto, porque no nos pudieron dar algo más entretenido que hacer. Había expresado con molestia en sus palabras la fémina cuyo negro cabello se movía con cada paso que daba, expresión que no solo en su voz quedaba sino que también en las facciones que su rostro mostraba y movimiento en sus brazos. Oye, al menos no es para tanto. Siquiera podemos tener un momento de paz. Además fue tu idea el desviarnos de nuestro objetivo cuando sabes perfectamente lo que teníamos que hacer pero tu necedad hizo que nos acerquemos demasiado. En eso tienes razón. Aunque sea quisiera verla desde la lejanía. Además, Kuroka. Nuestra misión es resguardar perímetro y saber si él se encuentra presente. Sí, lo sé. Pero ¿por qué Opis nos encargó algo tan específico? ¿Qué crees que se traiga entre manos? Preguntó la mujer de negra vestimenta y cabello frenando su andar mientras veía al rostro de su compañero que junto a ella andaba, el cual algo extrañado por la pregunta de su compañera se había mostrado. ¿Y por qué me preguntas a mí eso? No sé nada más allá de lo que tú sabes, estamos igual. Entiendo. Pero aún así no entiendo por qué Opis ha estado actuando de forma extraña últimamente. Quién sabe, desde que salió a hacer quién sabe qué cosa ha estado así. Igualmente gracias por apoyarme y dejar que nos desviemos un poco por algo tan egoísta. Tampoco es algo que merezca agradecer bastante, entiendo tu situación y pues bueno. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Eran las palabras que entre ellos se iban diciendo, cambiando uno al otro el turno del hablar. Dejando unas sonrisas que parecían demostrar la buena compañía que se llevaban. Pero que pese a lo que vivían ellos parecían pasarlo bien pues el apoyo que se hacían pese a que a uno de ellos el tema de asuntos personales no les incumbía aún así estaban dispuestos a apoyar. Bien entonces apresurémonos Bukón que falta poco para llegar, ya quiero ver aunque sea de lejos a mi hermana. Oye no hay que hacer demasiado ruido, ¿no queremos que alguien más sepa que están aquí? Habían sido palabras que se expresaban con alegría pero que Bukón rápidamente interrumpió solo oyendo como su frase fue terminada por otra voz.
Una voz la cual llamó la atención de ambos presentes observando a todas direcciones cambiando sus actitudes y semblantes por unos que alertas se podían ver. ¿Pero qué rayos fue eso? ¿Quién dijo eso? Exclamó Wukong y Kuroka uno después del otro mientras la guardia alta mantenían, cubriéndose las espaldas buscando el origen de esas palabras. Tranquilos quieren. Mientras no me hagan nada no pienso hacerles algo. Y yo que pensé que la noche sería aburrida, supongo hice bien en irme a tomar aire. Continuó diciendo la voz mientras que el dúo de seres aún seguía buscando el origen de la voz, pero que en un pensamiento algo loco, Kuroka vio hacia arriba encontrando con sus orbes los cuales presenciaron como alguien se encontraba flotando sobre ellos, jalando la ropa de su compañero, el cual cuando vio la dirección donde su amiga veía el solo posó sus ojos en la dicha dirección, viendo así lo mismo que su compañera. Esto. ¿Cómo rayos es que no sentimos cuando se acercó? O mejor dicho, ¿cómo carajos está volando? Fue la pregunta que Wukong en su mente pasó a decir, empuñando su bastón. Estaba dispuesto a atacar ante cualquier movimiento pues a sus ojos habían sido descubiertos y tendrían que irse de ser necesario pues no iba a dejarse atrapar. Vaya, así que tienes un báculo. Me recuerda al que alguna vez llegué a usar en un lejano pasado. Aunque por sus expresiones mi sola aparición le sorprendió. Es normal supongo, pero solo tengo una pregunta para ambos. ¿Arthur Pendragon dónde está? Había sido la pregunta que esa persona en el aire había expresado, dejando sonar un tono de voz que exigía una respuesta a la pregunta que había dejado salir, mientras que las dos personas que cuyos pies es la tierra tenían solo se mantenían con la guardia alta por cualquier cosa que pasara. El silencio por unos breves momentos ese sitio había reinado, no despegando sus ojos de ese rojo cabello que con el viento se meneaba y sus manos en los bolsillos de la ropa que tenía dejaba verse. Entre esa oscuridad que solamente la luna lograba poco de iluminación darles hacia que la sombra que esa persona tenía más imponente debiera. Pero que más alerta se habían terminado de poner cuando se percataron como la figura de esa persona descendía lentamente del cielo, de una forma donde sus ojos rojizos se veían entre esa oscuridad. Eran lo que de su persona más se veía. Solo escucharon como sus pies suelo habían tocado junto al movimiento de las manos de esa persona que de sus bolsillos había sacado. ¿Saben? La verdad es aburrido cuando nadie coopera. Si me dicen lo que quiero saber, puedo dejarlos escapar. Claro, me refiero a ti que no tienes una presencia demoníaca en tu ser. Añadió el ser de rojo cabello, unas palabras que además de desconcertar a Kuroka a Wukong molestó, el cual rápidamente a la fémina atrás de él había hecho. ¿Cómo sabes que nos encontrábamos en este lugar? Escondimos nuestro maná, ¿cómo nos encontraste? Solo responde lo que te pregunte, ¿dónde está Arthur? No voy a decirte nada sin saber cómo nos encontraste, y no vayas a dar un paso más o de lo contrario ya verás. No creas que me he olvidado de ti, quizás solo fueron segundos los que nos vimos pero aún así no te olvidé, tú eras quien dejó en aquel estado deplorable a Balí y por eso estuvo inconsciente 3 días enteros hasta que mostró signos de seguir vivo. ¿A qué te refieres, Wukong? ¿Cómo es eso de que este tipo es quien dejó en ese estado a Balí? Así como lo oyes, este sujeto fue el responsable y no solo eso. Que no te engañe su apariencia amigable, no confíes en lo que ves a simple vista. Expreso molestó esa persona apuntando su báculo en dirección al pelirrojo a la cual solo suspiró ante la nula cooperación que estaba recibiendo, creyendo que no conseguiría lo que buscaba y que todo era un desperdicio de tiempo. Supongo que no hay remedio, a decir verdad pensé que serían diferentes. Pero supongo que me equivoqué, y por lo tanto, no puedo dejar testigos. Respondió la persona frente a ellos para comenzar a dar los primeros pasos para acercarse a su objetivo. Unos pasos que lentos se sentían nerviosos al solo verlo acercarse, retrocediendo ligeramente. Wukong y Kuroka solo sentían un escalofrío pues la nula expresión que ese sujeto tenía les daba una mala sensación de que posiblemente ese tipo no estaba jugando. Pero que al querer dar más pasos hacia atrás, Kuroka solo tropezó cayendo al suelo. Una acción que Wukong rápidamente se percató, frenando su retroceso con más fuerza el báculo que sostuvo había agarrado. Apretando sus dientes entonces cargó contra el pelirrojo.
Si tengo que pelear entonces que así sea, y si eso signifique mi cuerpo hecho añicos pues que venga, pero no puedo permitir que le hagan daño a mis amigos. Fue el fuerte pensamiento que Wukong había podido tener, viéndose como rápidamente desapareció de la vista de Kuroka y el pelirrojo. Una acción que sorprendió a este último pues no esperaba que alguien ya pudiera tener esa velocidad. Apareciendo a espaldas de este último en el aire, él permanecía en un ángulo y posición perfectos para con el báculo que en sus manos tenía golpear el cuerpo de ese sujeto y paralizarlo. Solo viendo Kuroka el fragmento del suceso mientras veía cómo la figura de Wukong negra por la oscuridad se encontraba, solo pudiendo visualizar esos ojos que brillaban esperando arremeter el golpe que pensó la victoria les daría. Pero que pese a la velocidad que el heredero había podido demostrar, ninguno presente se había percatado de un detalle, y es que pese a que estaba por recibir un golpe que a cualquiera dejaría inválido, ese pelirrojo solo estaba sonriendo.